Hola, yo soy Consuelo Sandoval del Sistema de Corte México. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que puedas recibir información sobre nuestro producto. Precisamente el día de hoy, junto con la maestra Irma Miranda, les vamos a presentar cómo trazar con nuestras plantillas la tanga y la pantaleta. Comenzamos. En videos anteriores hemos trabajado la plantilla de la falda. Si pican aquí arriba podrán ir al video que se explica la falda recta para que vean cómo se marca paso a paso. Entonces nosotros, partiendo de ahí, vamos a marcar con nuestra medida de cintura y nuestra medida de cadera, comenzando por el trazo de la tanga. Marcamos, ya sabemos que se marca en la línea 2 porque estamos trabajando la medida, y marcamos nuestra cintura, siempre a terminar en 0 o 5. Se aumenta siempre. Si usted tiene 87, se aumenta a que termine a 90, porque si usted le reduce, ya no le vendría la pantaleta. Normalmente estas prendas, sobre todo últimamente, son en tela expandible. Por lo tanto, se hace una talla menos de lo que diga. Si por ejemplo su cintura fue 80, se hace la 75 y así. Y la cadera, si fue 95, le hace la 90 para que jale y quede pegada al cuerpo. Ahora, ya tenemos marcado nuestro cuadro de nuestro cuarta de cadera. Vamos a darle el largo tiro, y puede ser de diferentes tallas. Nosotros vamos a trabajar con la de 8 centímetros para tallas 30, 32 y 34. A partir de la línea de cadera se marcan 8 centímetros. En el centro de la pantaleta. Y vamos a abrir de 2.5 a 3 y se escuadra con la pequeña regla. Ahora, para marcar la parte de la cintura, como no quedan exactamente en la cintura, la marcamos según a la altura que decíamos que venga la tanga. Pueden ser 5 centímetros abajo o 10 centímetros abajo, eso ya es como ustedes deseen. Entonces se marca en la línea a la altura que vamos a desear las pantaletas. Y se extiende para que la pantaleta nos entre al cuerpo. Se debe de extender hasta donde nos da la cadera. Si se escuadra con la medida de cadera. Exacto, porque si no, no sube. Si no, no nos da la amplitud necesaria. Y bueno, el ancho también puede ser según lo deseen. No hay una medida igual porque pues, es diferente lo que queremos que baje. Entonces, con la parte más curva de la regla de sastre, marcamos la curva de la pierna. Quedamos que esto es del ancho que ustedes, hasta donde ustedes lo deseen. Esto obviamente se coloca en tela doble y se le dan espacios para costura y todo el derredor. Aquí se ajusta ya con un resorte. La medida de la cintura menos 5 centímetros para que sea lo que pliegue y quede apretado a su cuerpo. Ok, ahora para marcar el molde trasero, vamos a recortar nuestro primer molde porque lo vamos a ocupar de base. Se coloca nuevamente en el papel y hacemos lo siguiente. En la parte trasera del centro se suben 4 centímetros y en la parte del tiro se bajan, en lugar de 8, se bajan 10 centímetros. Ahí como aparece la tabla, pueden ver dependiendo la talla lo que es el largo tiro. Y se toma de base lo que se usó para el delantero, es lo mismo, o sea, es la misma talla que se va a trazar. Entonces, la cintura, la cadera es igual. Si en el delantero fueron 8 de largo tiro, en el trasero van a ser 10. Y eso es lo que se toma de referencia. El avance tiro es igual, lo mismo también que se tomó adelante es atrás. Y se une con una línea recta. Lo que es la parte de la cintura, a que los costados nos queden iguales. A que queden iguales. Y en la parte de abajo hay opciones. Tenemos la curva para hacer una tanga, pero que
que cubra más la pompa o más el trasero. Con la regla al revés. Con la curva al revés de lo que se hizo en el delantero. Pero también tenemos lo que es la tanga más pegada, tanga más cortita. Pegada, hacia el hilo dental. Entonces eso ya depende de cómo ustedes la quieran trabajar, ¿no? Le dan el ancho que ustedes, la curva hacia donde ustedes la necesiten, con el ancho que ustedes necesiten. Entonces igual se hace tela doble en el centro y lo demás pues en la cintura lleva su resorte y en todo lleva costuras y si es una tela expandible se hace una talla menor. Ahora vamos a pasar a la pantaleta. Esta la tenemos explicada en el libro de dos formas. Una es con costura en el tiro y la otra es sin costura en el tiro. En este caso vamos a explicar la primera. Las medidas son iguales, medida de cintura, medida de cadera y largo pantaleta. Utilizamos la misma plantilla, la plantilla de falda. Para el trazo de la pantaleta nos vamos a basar en el trazo de pantalón que ya explicamos anteriormente en otro video y que pueden checar aquí en la liga para que se vayan a ese video. Vamos a marcar, a separar de nuestra orilla del papel, en este caso 6 centímetros, que es la talla que estamos marcando. Que son la talla más chica. 30, 32. Y hacemos una línea recta. A partir de ahí es donde vamos a colocar nuestra plantilla. Igual partiendo de la línea 2, o más bien utilizando la línea 2, volvemos a marcar nuestra plantilla. Ya que está marcada nuestra plantilla, entonces le vamos a bajar 8 centímetros y se le abren los 6 que nos separan la línea. Y aquí le vamos a dar la curva para el tiro con la parte más curva de la regla francesa. Volvemos a que dependiendo hasta donde quieran que suba la pantaleta, se le bajan ahí los centímetros que ustedes 5 o 10 centímetros, lo que ustedes deseen. Igual que la otra, se escuadra hasta la cadera para que le pliegue. Eso sí lleva resorte. Fuera sí. Todo en tela expandible, pues se deja a la altura que llega a la cintura. Ahora, como es pantaleta, se le baja un poco, 3 centímetros, 4 centímetros, lo que ustedes quieran, y se le da la curva para el tiro ahí. Esa línea pueden ser dos formas. Una es que se escuadra y llega hasta la cadera. Y nuevamente escuadramos de la cadera hacia abajo. En esa parte nos queda un rectángulo. O se le pueden subir 4 centímetros si quieren una truza más, o sea, como truza. Y de ese punto que le subimos, otra vez hacia el centro. Ahora vamos a trazar la parte trasera. Para ello necesitamos el molde que ya cortamos de la parte delantera y la colocamos en el papel, igual separado por 6 centímetros de la línea. A esta parte le vamos a subir 4 centímetros por el centro y de ahí a terminar en nada hasta la cadera. Eso va a ser de donde hayamos dejado nuestra pantaleta, de la altura que haya tenido. Después marcamos todo el derredor del molde para que nos queden a la misma altura todos los trazos. Y nos quedarán los dos moldes que llevan costura todo el derredor para cortar las 4 piezas. Recuerden que todos estos trazos los pueden consultar en nuestro libro de pantalones, lencería y ropa de playa. Tenemos este mismo trazo, se puede usar para short deportivo, ahora que se usan pegados.
Trajes de baño. Trajes de baño. Y también tenemos sin costura al centro, tipo bloomer. Lo que ustedes necesiten, la transformación que ustedes necesiten la pueden encontrar aquí. Bueno, pues esperemos que les haya servido esta explicación. Y que ya sea que trabajen en ropa íntima o la usen para ustedes. Este trazo se puede hacer para ropa de niño, para ropa de adulto, para lo que ustedes quieran. Si tiene poca cadera, si tiene mucha cadera, lo que ustedes deseen, nomás dan sus aumentos necesarios. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse al canal y de buscarnos también en otras redes sociales. Estamos aquí abajo en las descripciones dejo las ligas a las redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. Si tienen dudas y si quieren adquirir nuestro material, pueden ir directamente a nuestra tienda en línea. Bueno, pues Sistema de Corte México. A sus órdenes. Fácil y rápido.